Samaniego, director de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UMA, Universidad María Auxiliadora, y el tema que vamos a tratar con él es fundamental, que es el almacenamiento y la conservación de los medicamentos. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días, Chema, qué gusto conversar nuevamente con usted. Acá estamos. Por ejemplo, yo compro un yogur. Ese yogur tiene su fecha de vencimiento. Si me lo tomo 3 días después de la fecha de vencimiento, no me pasa nada. Pero un medicamento no necesariamente funciona así. ¿Qué me puede pasar? Sí, dejar en claro que la fecha de vencimiento de alguna manera garantiza la calidad de un medicamento, pero esto va de la mano también con la seguridad y la eficacia. Como usted menciona, el tema de los alimentos, de repente usted podría decir que no me causa nada después de la fecha de vencimiento, pero no lo sabemos. No lo sabe. Aparentemente no le noto sabor muy distinto. Si pasa más tiempo, sí, sí le cambia el sabor. Hay una incertidumbre ahí, pero no podríamos tener la certeza. Pero con un medicamento sí no me juego, con eso. No se debería jugarse. Con un medicamento no me juego. Oiga, hay un tema que es básico, que es el almacenamiento. Correcto. Y estamos teniendo noticias de que estarían por vencerse determinadas vacunas que hemos comprado, que hemos acumulado, pero que a lo mejor no la estamos almacenando adecuadamente o no la estamos usando oportunamente. ¿Por qué es importante el almacenamiento? Sí, tengamos en cuenta que se elabora un medicamento en condiciones óptimas, ¿no? Hablamos de temperatura y humedad. Y esto de alguna manera se tiene que velar durante todo el proceso tanto de fabricación como de almacenamiento. Si no le damos las condiciones de temperatura y humedad que corresponde a los medicamentos, lo que va a pasar es que no va a tener la eficacia contra la enfermedad que queremos nosotros atacar, o de alguna manera queremos atenuar la dolencia. Pero aparte de ello, usted sabe que hablando específicamente de cualquier medicamento, un medicamento tiene un principio activo. Ese principio activo se fabrica a un 100%, por decirlo así. Pasado el tiempo, pasados los días, pasados los años, este 100% va disminuyendo. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Este 100% se va transformando, o esta disminución se transforma en sustancias relacionadas a productos tóxicos. Quiere decir que luego de la fecha de vencimiento, estos productos tóxicos ya pueden estar presentes en el medicamento y pueden afectar la salud del paciente. Algo muy grave, porque estamos atentando contra la salud de los pacientes. Y ahí hay un dicho, o de alguna manera hay una leyenda urbana que siempre se utilizaba, no sé si usted lo recuerda. Decía, la fecha de vencimiento del medicamento, bueno, de acá yo le doy unos 3 meses más y lo puedo utilizar. Sí, claro, ¿no? Sí, siempre se ha dicho eso. Siempre se ha dicho. Todavía los inteligentes dicen eso. De ninguna manera tenemos que tomar ese dicho como algo cierto, porque nos estamos jugando ahí con la salud de los pacientes. Sabe Dios qué nos podría pasar. Esas sustancias o esos productos tóxicos que se producen durante el tiempo de vigencia del medicamento pueden ser muy tóxicos, incluso cancerígenos. Entonces hay que tener muy en cuenta ello y no jugarnos con ese tipo de dichos o leyendas que podamos tener, y que de repente en algunas oportunidades, hasta yo he visto, hasta en la farmacia, en la botica lo suelen decir, sin conocimiento. Pero que hay que venderte pues el producto. ¿Qué cosa van a decir? Oiga, ¿qué cosa es el frío? El frío es una condición que de alguna manera permite que el principio activo se mantenga estable, quiere decir que no se degrade. El frío o la temperatura en condiciones de frío, por ejemplo, en la refrigeradora hablamos de 2 a 8 grados centígrados, hablamos de frío, ¿no? Y esas condiciones permiten que un principio activo mantenga su concentración durante un buen tiempo, o el tiempo que especifica su fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, es un buen aliado el frío, ¿no? Para nosotros almacenar un medicamento. Pero si no contamos con lugares, almacenes que cuenten con estas condiciones de frío, ¿no? Como usted menciona, entonces el medicamento se va a degradar. Y lo que va, de alguna manera, ya no va a ser eficaz, al contrario, va a ser contraproducente y va a afectar la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, este aliado es muy importante, no solamente en el almacenamiento, sino en el transporte. ¿De qué gano yo cuando tengo un medicamento almacenado en condiciones óptimas, con aire acondicionado, con refrigeradores y todo, cuando en el transporte
no le doy esas condiciones, esa cadena de frío. Digamos, quiero transportarlo al interior del país, pero sin embargo el transporte no tiene estas características, ¿no? Lo transporto en cualquier camión, vehículo que no tienen esas condiciones. Entonces todo se fue, todo se degradó, todo se fue al tacho. Al final, eso también es muy importante. Y ahora existen por eso las buenas prácticas tanto de almacenamiento como buenas prácticas de transporte y distribución, ¿no? Bueno, el frío es básico porque sin esto no hay exportaciones tampoco. Tampoco. Estamos hablando de nuestra famosa agroindustria que también se ha aportado últimamente. Sí. Sería absolutamente imposible esto sin frío. Exacto. Es decir, los containers, las embarcaciones, etcétera, en la que mandamos esta fruta, pues tienen que tener esas condiciones de frío. ¿Qué ocurre si yo guardo un determinado fármaco que necesita frío en mi refrigeradora, se corta la corriente eléctrica y llego 10 días después de viaje? El medicamento ya no sirve. Ya no sirve. Algo muy común es cuando de repente le ha pasado, en algún momento tenemos un medicamento en forma de suspensión, ¿no? Que reconstituimos, la amoxicilina o cefuroxima que siempre utilizamos, reconstituimos, le agregamos agua y supuestamente nos dura esto un tiempo, 5 días, 7 días, hasta que culmine el tratamiento. Pero hay que leer bien las indicaciones. Dice refrigerar. El medicamento, una vez reconstituido, se refrigera para que me dure esos 5 y 7 días, porque el medicamento abierto es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con un medicamento de multidosis. Pero ¿qué pasa si no lo almaceno en condiciones de refrigeración, como mencionaba usted? El principio activo se va a degradar y el tratamiento pues no va a funcionar. Entonces hay que tener, por eso es importante el rol del químico farmacéutico para el tema de la orientación a los pacientes, ¿no? Indicarles cuál es el correcto uso del medicamento y el tratamiento, ¿no? En general, todo medicamento, o como muchos otros productos, debe conservarse fuera del sol, siempre. No necesariamente en frío, algunos en frío artificial, quiero decir, pero sí a la sombra. ¿Qué pasa si lo dejo al sol? Se degrada. Nosotros hay que tener mucho cuidado con todos los medicamentos. Se deben mantener a una temperatura ambiente, llamamos entre 25 a 30 grados, ¿no? Y bajo la sombra, como usted menciona, ¿no? Esos medicamentos no pueden estar en otro tipo de condición, ¿no? Hay otros medicamentos que sí necesitan refrigeración, pero va a especificar, el rótulo lo especifica. No es que todo lo vamos a refrigerar, tampoco va por ese camino. Lo que hay que hacer es leer bien las instrucciones y si no, buscar la orientación del químico farmacéutico para que podamos dar un buen uso adecuado a este medicamento y el tratamiento sea el óptimo y obtengamos la mejora de la condición de salud del paciente, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento en caja o en esto recipiente cerrado y uno que está abierto? Un medicamento que se encuentra cerrado no tiene condiciones como oxígeno y la temperatura no le afecta porque está en un envase impermeable, llamémoslo de esa manera. Una vez que el envase se apertura, el oxígeno ingresa. El oxígeno puede degradar al principio activo y con el oxígeno pueden venir microorganismos que a su vez también pueden crecer durante el almacenamiento de este medicamento. Por eso es muy importante, el término adecuado es estabilidad en uso. Cuando el medicamento ya está abierto le llamamos estabilidad en uso y esa estabilidad de uso también se demuestra. Todo eso se hace en los laboratorios, se demuestra el tiempo que está abierto, el tiempo del tratamiento, ¿no? Que debe estar en óptimas condiciones y así sale el medicamento. Por eso se habla de un medicamento con calidad. Entonces todo eso se prueba, no es que me parece o son dichos, no, eso se prueba en la industria, ¿no? Es algo que se realiza, son los famosos estudios de estabilidad. 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 ¿Por qué la palabra estabilidad? ¿Qué implica esa palabra? Implica que el principio activo se mantenga estable en la concentración óptima. El principio activo. Exacto, es correcto. Entonces, dentro de la formación del químico farmacéutico es importante que considere todos estos aspectos, ¿no? Dentro de la carrera profesional de farmacia y bioquímica les enseñamos eso a los estudiantes, ¿no? Nosotros contamos, por ejemplo, en la Universidad María Auxiliadora con laboratorios completamente equipados para que los estudiantes sepan todo este proceso de fabricación y almacenamiento, ¿no? Eso nosotros le brindamos, docentes calificados. La Universidad María Auxiliadora cuenta con calidad y compromiso social a
con pensiones accesibles para todos los estudiantes y solamente recordar que este 5 de septiembre estamos empezando ya el segundo semestre. 5 de septiembre. El 5 de enseguida. septiembre, ya muy cerca. ¿Cuáles son mis posibilidades laborales como químico farmacéutico? Como un químico farmacéutico tenemos una gran gama de posibilidades de laborar. Por ejemplo, podemos trabajar en un hospital haciendo gestión de todo lo que es compra de medicamentos, distribución. Podemos ver la parte clínica también. Un farmacéutico especialista en un clínico ya pasa una visita médica y hace un seguimiento farmacoterapéutico del paciente. Podemos trabajar en la industria farmacéutica, ¿no? Y la industria farmacéutica tiene un sinfín de subáreas donde poder desarrollar, ¿no? Fabricación, almacenamiento, la parte analítica, investigación, asuntos regulatorios. ¿Analítica qué significa? Análisis de los medicamentos, en todo caso, el Un análisis laboratorio. en un laboratorio. Para que el medicamento salga, digamos, a la venta, tengo que comprobar mediante análisis que todo está ok, que todo está correcto, las especificaciones de calidad están acordes para que sea seguro y el paciente se pueda administrar al paciente. ¿Cuál es el recorrido de un medicamento entre la invención y la venta al público? Entre la invención tiene que haber un desarrollo primero del medicamento como tal y se debe probar clínicamente, o sea, se debe probar en los pacientes, primero en animales de experimentación para que esto sea seguro y luego ya en pacientes en diferentes grupos. ¿Por cuánto tiempo? Va a depender de la molécula, puede durar entre 10, 15 años dependiendo de qué tipo de medicamento es, sí. Toma su tiempo y mucha inversión. 10 o 15 años. 10 o 15. ¿Y con esta vacuna anti-COVID hemos tenido que quemar etapas o qué? Hemos tenido que correr de alguna manera por la misma necesidad, ¿no? De la población. O sea, nos la hemos jugado. Prácticamente no la hemos jugado, sí, eso es cierto. Porque en condiciones normales, me habla usted de mínimo de 10 años. Sí. Por ejemplo, el estudio de estabilidad nada más se ha tenido que cortar, porque en tan corto tiempo no se pudo hacer un estudio de estabilidad para ver hasta dónde era la fecha de vencimiento de un medicamento. Se ha tenido que hacer una proyección para ver que más o menos dure un cierto tiempo el medicamento estable, ¿no? Ahora, si yo tengo algo similar ya certificado, ¿es más fácil? Sí. ¿Emplearlo es más fácil? Sí, por ejemplo, en nuestro país nosotros no desarrollamos moléculas nuevas. Lo que hacemos es utilizamos principios activos que ya están en el mundo, ¿no? Se venden en el mundo y lo que hacemos es desarrollar la formulación solamente, ¿no? Y esto es un poco más sencillo. En 6 meses ya logramos el desarrollo de eso. Tenemos información. Yo no comprendo correctamente castellano, no entiende cómo puede pasar esto con cámara. Qué cosa insólita lo de las cámaras, ¿no? No salgo de mi asombro. ¿Cómo se nos puede mandar un comunicado de esta naturaleza y que proviene de la presidencia del Consejo de Ministros diciendo que las cámaras se han malogrado? 3 cámaras se han malogrado. Señor Dios mío. ¿Qué tortura la que nos ha tocado, ¿eh? Sinceramente les digo que es muy desesperante estar trabajando en un medio de comunicación como este, que es independiente y teniendo que reprimir una serie de palabras y de sentimientos y de pensamientos que vienen con estos engaños, muchachos. Vuelvo al tema con el doctor Joaniel Samaniego. El doctor Joaniel Samaniego es el director de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UMA, Universidad María Auxiliadora. El tema de hoy es la estabilidad, el almacenamiento, la conservación del medicamento. Hemos hablado del ciclo de vida de los medicamentos, hemos hablado de la expiración de los medicamentos, hemos hablado de la importancia del almacenamiento de los medicamentos y cuando en determinados momentos hay que almacenar en frío, por supuesto en diferentes niveles de frío. Es correcto. Dependiendo del producto de que se trate. ¿Cómo se determina eso, doctor? Cada principio activo tiene condiciones de almacenamiento diferentes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se estudia desde el inicio del proceso de fabricación del medicamento. Se debe fabricar tal cual, con esas condiciones de temperatura del medio ambiente, ¿no? Los laboratorios deben tener esa temperatura controlada y la humedad también controlada para que el principio activo se mantenga en óptimas condiciones y llegue hasta el usuario o el paciente a donde se va a administrar, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que no todo hay que refrigerar porque tampoco tendríamos dónde, conversábamos con usted, ¿no? Que no tenemos
los almacenes de repente necesarios, no sabemos si de repente el Ministerio de Salud también cuenta con ello. La parte privada necesita almacenes y por esa razón pues existen ahora almacenes gigantes que hay en toda la ciudad, y afuera de la ciudad también están saliendo por un tema de que ya no hay espacio acá en la ciudad, ¿no? Pero es muy importante tener en consideración ello, el almacenamiento. Y ahora, por ejemplo, los profesionales como los químicos farmacéuticos tienen que elaborar en estos almacenes, sino quien verifica o garantiza que el almacenamiento sea el correcto, ¿no? Necesita de un profesional que esté capacitado, ¿no? Y que pueda realizar este tipo de verificación y supervisión, ¿no? En un momento hablábamos también con el doctor Joanil Samaniego sobre qué es el ciclo de un producto, o sea, cuánto tiempo pasa entre el invento y la venta, y entonces hay que hacer toda una serie de pruebas, o sea, la cosa es muy complicada, en el sentido de las verificaciones que tiene que tener, etcétera, etcétera. Y en todo ese tiempo también hay que probar cuánto dura el medicamento, es decir, en qué condiciones atmosféricas se puede utilizar o no se puede utilizar, qué tipo de frío hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto. Y lo eso que es otro menciona. ciclo Ese de pruebas también. es el ciclo de vida del medicamento ya fabricado, el producto ya fabricado, elaborado. Se supone que es estable por un determinado tiempo. Ahora tampoco nace la idea de, o sea, no nace este tiempo porque yo lo decido. Yo decido que mi producto va a tener tantos años Sí, de duración. claro. Eso va a depender si el medicamento se mantiene a una concentración adecuada y el tiempo que va a durar. Por eso tengo que hacer análisis periódicos y establecer pues cuánto tiempo el medicamento va a estar en condiciones de calidad. Y eso, como le mencionaba, va a depender. Por eso es que las fechas de vencimiento, si usted verifica la fecha de vencimiento de un medicamento, va a variar. Siempre van a ser distintos. Pueden ser 3 años, 4 años, 5 años como máximo. No puede tener más de ese tiempo. Pero eso se tiene que demostrar, ¿no? De acuerdo. Yo como cliente de una farmacia o como paciente de un doctor o como cualquier persona que tiene que ir a comprar determinados medicamentos, ¿qué debo leer? ¿En qué me debo fijar para que no me den gato por liebre y para saber qué es lo que estoy comprando? Lo primero es acudir a un establecimiento que cuente con todas las condiciones, ¿no? Un establecimiento autorizado, con un químico farmacéutico que tenga la dirección técnica y que se encuentre en el establecimiento, que me pueda brindar a mí la orientación, como usted me mencionaba, ¿no? El tema del almacenamiento y la dosis o alguna duda que yo tenga sobre reacciones adversas que pueda tener el medicamento. Alguien me debe orientar. Porque yo solo, a veces puede que no entienda, puede que no lo vea, no visualice bien el rotulado de un medicamento. Para eso está el químico farmacéutico, para que lo pueda orientar, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora también tengo que verificar que el medicamento como tal tenga características óptimas, ¿no? Es como cuando uno compra un alimento o cualquier producto, ¿no? El producto debe estar en óptimas condiciones, no debe estar abollado, no Sí. debe estar roto, no debe estar borrado, ¿no? Ella me causa cierto tipo de duda, Claro, sospecha, ¿no? sospecha. Porque Es como una lata de atún abollada, pues. una lata, a veces decimos no pasa nada, Pero a veces es muy peligroso. no sabemos. Bueno, yo tengo la suerte en las farmacias donde compro las cosas, cuando me están haciendo el paquetito con las cosas, los empleados o las empleadas, no sé si son químicas farmacéuticas o no, me dicen por si acaso fecha de vencimiento, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cumplen con esa advertencia, por lo menos. Y Qué es bueno. digno de agradecer. Sí, Porque a veces la letra es muy chica, doctor. sí. Y no va a salir a la calle con lupa siempre o con microscopio, pues, para leer. Eso es correcto. Y es muy buena lo que usted me menciona, el tema de indicarle al paciente, ¿no? Esta es la fecha de vencimiento y le garantizo que el producto esté en óptimas condiciones, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Pero ante alguna otra duda, siempre hay un profesional, hay un químico farmacéutico. Lo más probable es que quien conversó con usted sea un técnico en farmacia, no un químico, pero siempre usted puede preguntar por el profesional, el químico Claro. farmacéutico, para que lo pueda orientar también y le pueda dar una explicación un poco Ahora, más hay extensa. otra cosa, hasta qué punto es confiable. Hay bastante información en internet también, debo decir. Debo decir, no sé hasta qué punto es confiable o no. Pero yo pongo el nombre de un remedio X en internet y salen un montón de links que nos llevan a diferentes lugares, diferentes páginas, webs, etcétera. ¿Es confiable? No.
La Hay que tener cuidado información, con eso. sí, hay dos tipos de información. Hay dos tipos de información confiable que existe y que uno puede tener acceso de manera abierta. Hay información que es para el paciente, que no debe ser, no tiene un lenguaje muy complicado, que son los insertos, por ejemplo, que vienen en los medicamentos, ¿no? Eso le llamamos insertos. Hay otra información que le llamamos ficha técnica, que es específicamente para los profesionales. Tienen mucha más información. En ambos casos podemos encontrarla en la web. Ya tenemos el portal de Digemit. En el portal del Digemit del Ministerio de Salud hay información sobre estos medicamentos, tanto las fichas técnicas como los insertos de cada medicamento, que es la información oficial y correcta de cada medicamento, ¿no? Ya no podemos estar buscando así, por decirlo así, googlear, porque hay información que no es correcta, ¿no? Sí. Eso es muy importante que la población también lo tenga en cuenta, ¿no? El medicamento que uno adquiere de un establecimiento farmacéutico siempre va a tener un inserto. Sí. Siempre hay que fijarnos, abrir la cajita y coger el inserto para poder leer lo que nos interesa, nos importa, que generalmente pues es el almacenamiento, la dosis, alguna interacción que tenga de repente con algún alimento o con otro medicamento, ¿no? Que puede tener esa receta, puede tener algunos efectos colaterales. Correcto. Indeseados. Exacto. Entonces, otra cosa que hay que hacer es que a veces guardamos remedios por mucho tiempo en un sitio, los dejamos en la casa ahí, y de repente, hoy día me está doliendo la muela, y no vemos en qué fecha se ha vencido, porque está años guardado. Y lo peor que sucede con estos medicamentos es que de repente uno se dio cuenta, yo de repente me di cuenta que el medicamento está vencido, pero lo eliminamos, o sea, lo botamos a la basura, sí, tal cual. Y viene un recolector y agarra y le borra la fecha, y le cambia la fecha, ¿no? Y esto a otra persona es fatal. Entonces, lo que debemos hacer con nosotros como usuarios, como pacientes o pobladores ya en todo caso, es primero evitar eso, el reuso de esos medicamentos vencidos. Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, en una tableta, sacar las tabletas del blister para que no la puedan reciclar, destruir. De alguna manera. Yo en eso hace tiempo que me encargo de eso. Mi lado rabioso, destructivo, se manifiesta destruyendo ese tipo de cosas. Igualmente con las botellas de plástico las hago añicos. Es muy importante. Es que existe ese reuso tanto en alimentos como en medicamentos. Los recolectores están ahí viendo, y el lado inescrupuloso lo que hace pues es rehusar eso, pero no está en condiciones. Eso puede ser fatal para un paciente. Tengo que pensar en el prójimo también. Exacto. Bueno, ya lo sabemos. ¿Cómo hago para matricularme en la EP, doctor? Nosotros tenemos el ciclo 2022-2 en la Universidad María Auxiliadora. La carrera de farmacia y bioquímica ya empieza el 5 de septiembre, ¿no? Estamos ya en proceso de admisión. Entonces, para los interesados, como me preguntabas hace un momento, ¿dónde podría laborar el químico farmacéutico? La verdad que nos quedamos cortos en decir diversos lugares donde puede trabajar un químico farmacéutico, viendo tanto medicamentos como alimentos también, porque tenemos conocimiento sobre ello, procesos de fabricación, parte de analítica. Entonces, toda esa formación nosotros lo brindamos en la Universidad María Auxiliadora. Calidad académica con compromiso social es nuestro lema, y estamos trabajando en ello. Muy bien. Doctor Jonel Samaniego, director de la EP, Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UMA. Gracias por la visita. Muchas gracias, Chema. Estamos en contacto. ¿Las cámaras tienen fecha de vencimiento también? ¿Las cámaras de video tienen fecha de vencimiento? No se degradan, Chema, pero deberían almacenarse. Pero parece que algunas sí. Estas son pero las cámaras de Palacio han tenido fecha de vencimiento, pues ya se venció, no han leído la. Gracias, doctor.